En el contexto contemporáneo, las instituciones educativas enfrentan desafíos derivados de nuevas formas de construcción identitaria que desbordan la categoría tradicionales. Entre ellas emergen los teria, sujetos, personas que se identifican simbólicamente o psicológicamente con animales, generando tensiones en escenarios como las escuelas, donde convergen normas institucionales, expectativas sociales y derechos fundamentales de nuestros educandos. En el presente caso vamos a analizar una situación en una institución educativa colombiana en la que las manifestaciones conductuales de un estudiante teria generan un conflicto con sus compañeros, con los docentes. Este escenario permite problematizar el alcance del libre desarrollo de la personalidad, así como los límites que este derecho encuentra frente al derecho a la educación, a un ambiente sano, a una convivencia sana y al orden institucional. Más allá de una lectura superficial, centrada en la diferencia, el caso invita a reflexionar críticamente sobre las políticas de reconocimiento, sobre las políticas institucionales, en el marco normativo, en las prácticas pedagógicas, evidenciando cómo la escuela se convierte en un espacio de disputa entre derechos individuales y colectivos, es decir, entre la voluntad general y la voluntad individual. En una institución educativa colombiana, un estudiante de octavo grado empieza a identificarse como terias, manifestando conductas como emisión de sonidos, caminando inusualmente o desplazándose en el aula de clase de forma inusual y usando accesorios representativos de este animal como máscaras y vestimenta. Estas prácticas generan reacciones diversas, mientras algunos docentes intentan interpretarlas desde el respeto por la diversidad, la libre expresión, otros las consideran disruptivas. Y la ausencia de protocolos institucionales específicos dificulta la toma de decisiones ante este tipo de eventos. Los estudiantes experimentan incomodidad, distracción, algunos recurren a las burlas, lo cual genera conflictos en las aulas de clase. El ambiente de aprendizaje se ve afectado, se torna un poco tenso y empiezan a darse tensiones entre el derecho del estudiante a expresarse y el derecho colectivo a la educación en un ambiente tranquilo, en condiciones óptimas, en un ambiente adecuado. La institución activa la ruta desde la orientación escolar, pero no logra establecer una solución clara, evidenciando vacíos en la gestión de nuevas formas de identidad en el contexto educativo. Desde una perspectiva contemporánea, la identidad no es fija, es algo que se va construyendo socialmente y culturalmente. Según Charles Taylor, el reconocimiento es una necesidad humana fundamental, ya que la identidad se forma en el diálogo con los otros. La negación del reconocimiento puede generar formas de exclusión o daño simbólico. Mi nombre es Ciar Alejandra de Alba Vergara. Estudio en la institución educativa San Pedro Consolado y curso 10º. Yo pienso que la identidad teria se afecta en el ambiente escolar, ya que son personas que se identifican o se creen animales, emitiendo sonidos y actuando como ellos. Acciones que afectan mucho en eso. Por un lado, se crea mucho bullying hacia ellos, dividiendo así el entorno escolar o la comunidad escolar en dos grupos. Por un lado, los que apoyan o simplemente están de acuerdo con esto, y por otro, los que no. Es un choque de derechos que desequilibra mucho la convivencia y el respeto escolar. Por un lado, el derecho a la libre expresión, que es el que se les estaría vulnerando a los teria. Y por el otro, el derecho a la educación.
Pues yo menciono estos dos derechos porque considero los más importantes, pero sé que dentro de este tema hay muchos más. Terian vulneran los derechos. En sí misma, la identidad Terian no vulnera los derechos de ninguna persona, pero en ciertos casos que ya se han registrado, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, la conducta Terian sí puede afectar los derechos individuales de cada persona, como por ejemplo, si un Terian adopta conductas propias de su animal con que se identifica, como por ejemplo morder, atacar, arañar, eso obviamente vulnera el derecho a la integridad física de la persona afectada. O por ejemplo, acoso o intimidación. Si una persona que se identifica Terian decide empezar a hacer gestos, gruñir, ese tipo de cosas, eso obviamente sí afectaría a la persona objeto de ese acoso e intimidación y vulneraría su derecho a la paz, a vivir en un ambiente sano y entre muchas otras cosas. Entonces, un Terian, si no se controla, sí es un grave peligro a la sana convivencia de un espacio, especialmente un espacio educativo en el que claramente no es correcto que se admitan esa clase de comportamientos. Sin embargo, este reconocimiento no es absoluto. Alain Torrent plantea que las sociedades democráticas deben equilibrar el reconocimiento de las diferencias con la preservación del orden social, evitando que las identidades individuales desestructuren el espacio colectivo. En este sentido, el caso evidencia una tensión entre el reconocimiento de la diferencia por parte de los Terian y regulación social del comportamiento por parte de la escuela. Desde el enfoque de Martha Nussbaum, los derechos humanos deben garantizar condiciones para el desarrollo integral de las personas. Esto implica no solo permitir la expresión individual, sino también asegurar entornos que favorezcan el bienestar de todos, de lo cual surgen dos interrogantes. ¿La expresión del estudiante Terian amplía sus capacidades? ¿Está afectando las capacidades de los demás estudiantes? Esto permite responder que los derechos no son ilimitados cuando afectan las capacidades de otros. En el contexto colombiano, Enrique Chous plantea que la convivencia escolar no se basa solo en la tolerancia, sino en la construcción de normas que regulen la interacción para evitar daños. Esto implica que no toda expresión individual es adecuada en todos los contextos y la escuela tiene una función formativa y reguladora. El caso de los Terian en la escuela evidencia un escenario complejo, donde confluyen nuevas formas de construcción identitaria con los marcos tradicionales de la educación. La situación analizada muestra cómo la manifestación de identidad de un estudiante, aunque protegida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, genera tensiones cuando impacta en el ambiente escolar, en la convivencia y el derecho colectivo a la educación. A partir del análisis se identifican dos posibles decisiones. Por un lado, priorizar el reconocimiento pleno de la identidad del estudiante, permitiendo la libre expresión de sus conductas, y por otro lado, establecer límites institucionales que regulen dichas manifestaciones cuando interfieren en el proceso educativo y el bienestar de los demás estudiantes. La elección entre estas alternativas se sustenta en varios criterios fundamentales. En primer lugar, el equilibrio entre derechos individuales y colectivos, reconociendo que ningún derecho es absoluto. En segundo lugar, la protección del ambiente de aprendizaje, garantizando condiciones adecuadas para todos los estudiantes. En tercer lugar, el enfoque de capacidades y dignidad humana, que implica evaluar si una conducta favorece o limita el desarrollo propio y el de los demás. Finalmente, el marco normativo colombiano orienta la toma de decisiones al establecer que la convivencia escolar y los derechos de terceros deben ser protegidos. Es así como la solución más pertinente podría ser no radicar en la negación de la identidad del estudiante, sino en la construcción de acuerdos pedagógicos e institucionales que permitan su reconocimiento dentro de los límites razonables, promoviendo una convivencia
respetuosa, inclusiva y regulada. Resalta la necesidad urgente de que las instituciones educativas, de que las entidades encargadas desarrollen protocolos claros para abordar nuevas expresiones identitarias, garantizando tanto la dignidad individual como el bienestar colectivo. Gracias.